Los cristianos muchas veces usamos la palabra fe sin entender realmente cómo debe ser. Jesús, y os voy a llevar a un capítulo de las Escrituras que sí encontramos ahí, cómo debe funcionar la fe, en la manera y el ejemplo que tenía Jesús. Y en el mismo capítulo vemos los obstáculos que él tenía que enfrentar y también las complicaciones que gente como tú y yo añadimos a algo tan sencillo como es la fe. Hablamos del cristianismo como la fe. Pensamos en la fe como las personas especiales, súper espirituales, un Superman espiritual que es hombre de fe. Y pensamos en cómo ora y cómo declara y la pasión y energía que tiene. Pues eso no es fe, eso es pasión. La fe, yo tenía una abuelita que es la persona así de alta, que era la única creyente en nuestra familia hace muchos años. Nunca levantó la voz. Nunca se puso como una persona dictadora en ninguna forma. Tenía una fe tan pura, tan limpia. Era la roca, la persona establecida, fuerte, pero no tenía ninguna personalidad ni carácter fuerte. La fe no tiene nada que ver con personalidades, con carácter, tiene que ver con lo que hay dentro de cada uno. El capítulo es el capítulo 11 del libro de Juan. Juan capítulo 11. Aquí tenemos el escenario. Versículo 3 dice esto. Es el capítulo que se trata de la muerte y resurrección de Lázaro. Dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido Lázaro está enfermo. Un par de cosas. Primero, antes de adelantar el mensaje, a mí me encanta la idea de que Jesús y Lázaro tenían amistad. Es que muchas veces pensamos en Dios como un Dios tan aparte, tan universal, tan grande, tan poderoso, tan lleno de autoridad, que lo encontramos difícil aceptar que podemos relacionarnos con Él. Pero cuando Jesús estuvo sobre la tierra 33 años, pues demostró la forma de relacionarse con los que estaban a su alrededor. Lázaro, su amigo. Las hermanas enviaron un mensaje diciendo que está enfermo. Ahora, obviamente, Lázaro no tenía dolor de cabeza. Para enviar un mensaje a otro pueblo, para explicarle tu amigo está enfermo, significa mucho más que un dolor de cabeza. Estaba en peligro de morirse. Jesús recibe el mensaje y fíjate en cómo funciona la fe de Jesucristo. Tenía dentro de él una fe total, sencilla, pura, limpia, y mira cómo responde. Cuando Jesús oyó esto, dijo, ese es el versículo 4, repito, cuando Jesús oyó esto, el mensaje, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Qué sencillo es la fe de Jesús, sin filtro, sin análisis. O sea, oyó, dijo. Cuando oyó, dijo. Cuando oyó mala noticia, dijo palabra de fe. Cuando oyó negatividad, habló positivamente. Cuando oyó el temor y el miedo de las hermanas que se preocupaba por su hermana, cuando oyó, dijo. Nosotros ponemos filtros. Cuando nosotros oímos, razonamos, analizamos, tomamos la información, los datos, los detalles, empezamos a rodearnos de posibilidades. ¿Y qué pasa si ocurra esto? ¿Y cuál es el plan B? ¿Y qué pasa si el otro? Cuando oyó, dijo palabras de fe. Tú y yo tenemos un problema como seres humanos.
es que la raza humana, la educación que recibimos, no solamente en España, sino en la generación en que vivimos mundialmente, globalmente, nos obligan a analizar todo. Cuando oímos cosas, en vez de responder con fe, porque hay fe dentro de nuestro espíritu y corazón, y en vez de responder con sencillez como haría un niño, nos complicamos la vida con tanto análisis que después es muy difícil tener palabras de fe cuando ya hemos llenado la mente, el corazón y el espíritu con otras opciones y posibilidades. Cuando oyó esto, dijo. En ese viaje, Jesús tiene 4 días de camino. Voy a titular este mensaje El camino de fe. En 4 días se enfrentó con, digamos, fe en los discípulos, fe en las hermanas, pero una fe un poco, digamos, contaminada, corrompida quizás, descoloreada. Y vamos a ver si en esta historia nos identificamos o tenemos una fe como expuso Jesucristo, o a ver si tenemos una fe y lo identificamos en la forma de responder a los demás. ¿Os parece? Primero, dice a los discípulos, al oír el mensaje, esto va a salir bien, resurrección, futuro, vida, está bien. Dice, después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Y cuando lees el texto, ves que les entra un pánico, un temor, un miedo. Judea, Señor, no podemos volver a Judea. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas la última vez que estuvimos casi te mataron? Casi nos mataron a nosotros, nos amenazaron. ¿Cómo que Judea? No voy a Judea. No, vamos a, por favor, Jesús. No es que si tenían interés en cuidarle al Señor, sino cuidarse a sí mismo. Pero les entró miedo y temor. Con la fe, muchas veces la fe está en competición con el miedo. Si nos entra una mala noticia de los médicos, de los empleadores, del gobierno, de los impuestos, de lo que sea, y en ese momento pues nos llena no con fe, sino con temor. La clave es no dejar que los temores dominan a tu fe, sino dominar los temores con tu fe. Porque las dos cosas sí nos atacan, pero es una decisión de cada uno si vamos a seguir un camino de fe o dejar que el miedo nuestro o de otros nos cambian la dirección. Luego se encuentra Jesús, no solo miedo en los discípulos, sino confusión. Y hay mucha gente que tiene miedo cuando tú hablas de lo que va a pasar en la vida, pero también hay mucha gente con una confusión total. No entienden nada de la fe que tienes. No entienden el por qué haces lo que haces con tu tiempo para servir, con tus recursos para sembrar, con tu don. En vez de usarlo solo para ganar la vida y ganar una fortuna, das tu don al Señor y a la iglesia para que la iglesia se beneficie. La gente no entiende estas cosas. Confusión. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ahora, ya veremos lo inteligente que son los discípulos. Jesús, muchas veces en los evangelios lees que comunicó con parábolas. ¿Por qué parábolas? Porque no es mira, aquí están las cosas, voy a aclarar todo perfectamente bien para vosotros para que tengáis fe. Habló en parábolas y en los evangelios normalmente cuenta la historia, la parábola y luego va a otro sitio y luego vuelve en el texto, el capítulo siguiente para explicarlo. ¿Por qué? Porque no es tan claro. Porque requiere no análisis, sino revelación. Quieres saber si hay fe, si hay revelación en las personas. Así que emplea palabras ahí a los discípulos, hablando de Lázaro, que él sabe que se iba a morir, y dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces, ¿qué es lo que encuentra aquí? En el versículo 12, algunos decidían, pues, creo que significa que está enfermo.
Otro en el 13 dice, creo que duerme, vamos a despertarlo. Pues no le van a enviar un mensaje 4 días a otro pueblo, al Señor, para decir que está durmiendo Lázaro. Es que es ridículo, pero algunos pensaron así. Y luego tenemos mi héroe, Tomás. El pobre Tomás, que no entiende nada de nada, el más confundido de todos, confundido hasta el límite, dice en el versículo 16, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, pues vayamos también nosotros para morir con él. ¿Qué? ¿Quién ha dicho que íbamos a morir con él? Pero Tomás, que no se aclara en nada, no entendía nada. Estos son los 12 discípulos que eligió Jesús para cambiar el mundo. No sabe si duerme, si está enfermo, si está para morir, si tenemos que morir nosotros, despertarle. Ni idea. Jesús, un camino de fe. Pero alrededor hay confusión en otras personas. Asegurémonos que la confusión no está en nosotros. Que nuestra fe sea recta, sencilla y va por delante. Entonces, el pobre Tomás tiene que aprender en otra forma. Luego tenemos no los discípulos, sino las hermanas. Adelantamos 4 días. Está ya cerca de la tumba donde ya está el cadáver de un amigo Lázaro bien muerto. Está en la aldea y se encuentra con las hermanas que enviaron el mensaje. ¿Tienen fe las hermanas en Jesús? Pues obviamente le han enviado el mensaje pensando que Él es capaz, es el único capaz de hacer algo en la situación en que estemos. Entonces dice en el versículo 21, Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí en Betania, no en Judea, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando escuchas eso, ¿ves la fe de Marta en lo que dice? Es una pregunta. ¿Quién dice que veo mucha fe aquí? ¿Quién piensa que no veo fe aquí? ¿Quién está muerto aquí que no contesta ni al primero ni a la segunda? Que hace falta resurrección aquí en Barcelona esta mañana. Es que veo algo de fe porque dice, mira, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto. Es tu amigo, pero tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Tú no hubieras permitido esto porque tenemos fe en tu autoridad. Pero mira lo que dice. Sí. 2 letras, pero una palabra enorme. Porque es una fe condicional. Añadido una condición. Si tú hubieras estado, esto no habría pasado. En otras palabras, Señor, es casi le echa la culpa a Jesús. Si hubieras estado aquí, no allí, eso no habría pasado. En otras palabras, la culpa tienes tú, Jesús. Estabas en el sitio incorrecto. Y lo dice a Jesús. Suena como palabra de fe, pero fe con condiciones no es pura. No es pura. ¿Piensa que Jesús está en el sitio incorrecto? Quiero deciros que el Señor nunca está en el sitio incorrecto. Puede hacer lo que sea, donde sea el problema. Segundo, si tú hubieras estado, no habría pasado. También es decir, hace 4 días te enviamos el mensaje. Si tú hubieras estado aquí hace 4 días, antes de que muriera nuestro hermano, esto no habría pasado. No solo estabas en el sitio incorrecto, pero has llegado tarde. Quiero deciros, el Señor nunca llega tarde. Nunca. A veces pensamos, he orado por no sé cuántos años sobre esto y al final, casi como unos segundos menos la medianoche, y el Señor responde. El Señor siempre llega, pero he llegado muy tarde. No. Esto ya ha pasado la medianoche. Está muerto. Está en una tumba. Declarado completamente 100% cadáver. ¿Cómo que ha llegado tarde? Ha llegado más tarde que lo que era
demasiado tarde. Ahora hace falta resurrección. Y tampoco ha llegado demasiado tarde. Porque si hace falta resucitar un cadáver, Jesucristo es capaz de hacer después de la medianoche, después de lo último, después de que pasara tu calendario y tu reloj el momento adecuado. Jesús nunca llega tarde, y si ha pasado y está muerto, lo puede levantar. Los sueños que tienes, los sueños que has tenido, la visión que tienes bien guardado dentro de tu espíritu y tu corazón, y pienso, eso ha pasado ya. Ya eso pasó hace años, eso no puede resucitarse. Con el Señor es capaz de tomar algo que tú piensas que está muerto y darle y respirar vida y aliento en los sueños y la visión que te dio hace tiempo, porque nunca llega tarde, en el nombre de Jesús. Luego, bueno, pensemos en esto, no pongamos condiciones al Señor. No le tenemos que decir dónde tiene que estar, cuándo tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo, porque Dios es Dios y tú y yo no somos. Así que no pongamos condiciones. Luego, a ver lo que piensas de esto, ahora que estáis contestando cada uno con tanta claridad. A ver lo que piensas de esto. El versículo 22, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Eso decía Marta también. Palabra de fe o no. Yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Hay diferencia entre fe general, fe generalizada y fe específica. Todos nosotros podemos decir, el Señor puede hacer lo que quiera, es Dios. Tienes razón, tienes toda la razón. Yo sé que Él tiene todo el poder, tienes toda la razón. Yo sé que tiene toda la autoridad lo tiene el Señor, tienes toda la razón. Pero ¿por qué es tan difícil en el momento específico, cuando hace falta creer que Dios puede usar su autoridad, su poder, su amor, su justicia y todo, en la situación específica en que estemos? Una señora anciana en una de las iglesias donde prediqué salió una vez, después de una predicación, había unas personas ahí, yo bajé a hablar con ella. Gracias, señora, por venir. ¿Para qué puedo orar por usted? Dice, el Señor sabe. Sí, señora, tiene toda la razón, pero yo no. O sea, ¿para qué puedo? El Señor es capaz. Sí, es súper capaz. ¿Para hacer qué? Pastor, el Señor es todo. Digo, sí, es todo, pero has venido aquí para oración. Échame un cable aquí, o sea, ayúdame, porque no sé. Es que es una cosa tener frases, palabras, creencias generales, declaraciones que suenan de maravilla, pero no puedes especificar tu fe en la situación en que estés. La mujer estéril que está orando al Señor para que le sane es una oración específica. Cuando oras por tu familia y la gente no creyente, la gente que rechaza al Señor, no es cuestión de creer que el Señor puede hacer cualquier cosa, pero tienes fe que el Señor puede entrar en tu familia y cambiar los corazones de las personas. Hay una enfermedad, no requiere unas frases vacías y generales, sino fe específica para la situación y enfermedad que se te enfrenta. Y luego hay otro aquí, fe por otro momento, que se complica un poco el asunto. Es que no olvidemos que la fe siempre está en el tiempo presente. Cuando se define la fe en Hebreos capítulo 11 dice ahora, pues la palabra ahora es de tiempo presente. Ahora bien, la fe es la garantía. No será ni fue, sino es la garantía. La fe solo cuenta cuando está en el tiempo presente.
decirme, pues bueno, yo tenía fe, yo tenía tanta fe, mucha fe en el Señor, hace todos estos años. Eso no es nada positivo. Eso dice que tu fe la tenías entonces, pero no la tienes ahora. Y esta mujer casi dice, pues está aquí, no puede creer que el Señor le puede resucitar, pero en el futuro un día se va a resucitar con todos los demás y los ángeles y los creyentes, y en aquel día mi hermano se levantará. Y Jesús dice, mira, he venido 4 días para cambiar esto, y tú me hablas del futuro, del día que no sabes cuándo, que todos vamos a resucitar. Estoy aquí, Marta, estoy aquí. Y no lo veía porque su fe fue para otro momento. Es muy fácil creer en el futuro. Algún día quizá el Señor sabe, pues, ¿qué pasa con la fe en el tiempo presente? En lo que el Señor puede hacer ahora. Dice en el 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Respondió Marta, eso no le ayuda a Lázaro ahora mismo, ni a la familia. Y luego tenemos el cinismo. Encontró el obstáculo del cinismo en las personas, ya no de los creyentes, no de las hermanas, sino de otros. Entran en un ambiente ahora, un entorno de negatividad. Porque ahí, fuera de la tumba, había una multitud, mucha gente. Mucha gente ahí estuvieron ahí de luto, dolidos por lo que había sucedido. ¿Se dice cinismo o cinismo? ¿Lo he dicho bien o me? A las dos. Yo qué sé, el español, es que estoy confundido entre el árabe y el catalán que me presentas aquí, español. Soy un pobre inglés, hago lo que puedo, es que no sé lo que es. Que el Señor dale traducción e interpretación en el nombre de Jesús. Si encuentra con negatividad, es mucho más fácil, con negatividad también no solo personas de luto y la familia, sino también espectadores. Imagina una multitud viendo todo aquello, Lázaro ya muerto, está ya en una tumba y viene Jesús al pueblo y dice, vamos a ver lo que sucede aquí, vamos a ver esto, a ver si este Jesús tiene tela, a ver si tiene poder, a ver si es capaz de hacer cosas que otros han dicho que es capaz de hacer, pero está en nuestro pueblo. Y conocemos a Lázaro, está bien muerto, está 100%, o sea, ya es tarde. Espectadores, cínicos, personas negativas. Mira, nuestro camino de fe no se vive dentro de los auditorios de las iglesias. Se vive en Barcelona o de donde vives, entre personas negativas, personas sin fe, personas con mucha crítica sobre Dios o sobre la iglesia o sobre nuestra iglesia o sobre un cristiano que conocen que no les gusta nada. Crítica existe, nuestra fe tiene que sobrevivir entre la negatividad y el cinismo y el cinicismo, porque las dos cosas sí valen. Nuestra fe tiene que sobrevivir entre la negatividad, en la misma manera que la luz puede brillar en la oscuridad. Entonces ahí está en este grupo de personas. ¿Y qué hace Jesús? Porque si pensamos que la fe es para esas personas especializadas en creer más que los demás y lo gritan y lo hablan con pasión y oran con pasión, mira cómo fue Jesús en medio de la crítica. No se defendió, no explicó el porqué, seguía su camino. Y dice sobre Jesús, nuestro Jesús, dice el 33, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, Dios hecho carne, y se turbó y se conmovió profundamente. Versículo 35, Jesús lloró. Versículo 38, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro
Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Turbado, conmovido, llorando. No por temor de que esto no iba a salir bien, sino se sintió conmovido por la incredulidad de la gente. Su negatividad, su crítica, su falta de fe, su falta de amor y de misericordia. Y está en medio de ellos y se echa a llorar. Esto no es un, esta va a ser Belén, Dios puede hacer esto. Es algo muy de corazón. ¿Sabes que la persona con una fe más pura que he conocido en mi vida fue mi abuelita? Así de alta, más o menos. Muy bajita, pero una mujer poderosa a la vez. Nunca levantó la voz, nunca dirigió a nadie, no fue dictador en ninguna manera. Un espíritu súper dulce, la única creyente auténtica en nuestra familia. Todos los demás éramos un desastre. Y yo me convertí por testimonio de ella. Ella no fue un predicador, no estaba en una plataforma orando en voz alta, sino una persona que cuando oyó, dijo. Cuando oyó, dijo. Conoció a su Señor. Le habló todos los días durante 80 años. Le conocí personalmente. Tenía conversaciones con él. No solo le di sus peticiones de oración, sino que recibió palabras de él y ánimo de él. Y siempre daba a los demás y sacrificaba una fe pura. Y Jesús aquí es más como mi abuela, que una persona que está ahí, esto es lo que va a suceder ahora en esta reunión aquí en el pueblo, ya veréis lo que voy a hacer. Jesús no es así. La fe es algo o está bien sembrada en nuestros corazones o no. No sé si cada vez que una situación se presenta en mi vida, si debo decidir a ver si voy a tener fe o no. Quizás es mejor tener fe, ser persona de fe continuamente. No importa lo que enfrento en la vida, no voy a decidir a ver si voy a explicar mi fe esta vez o no. Es que la fe vive dentro de mí, en mi Señor. Es mejor lugar para estar. Mira, esto ya se calienta. Pero algunos de ellos comentaban, el 37, este que abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Cínicos, negativos. Habían aceptado que antes Jesús había sanado a un ciego, pero estaban ya tan negativos que les daba igual, no lo ha hecho con este y le vamos a criticar por no haberlo hecho. Y luego el último obstáculo, la fe cautelosa. La fe cautelosa. Jesús hasta ahora tiene una fe bien definida, bien sencilla. No le importa si hay miedo o hay confusión o hay condiciones, hay generalizaciones. Va a seguir su camino de fe. Ahora está frente a la tumba. Dice en el 39, quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, le dio las gracias por venir 4 días de viaje. No. Cuando Jesús dice, quita la piedra, ella decía, por fin, ahora viene el milagro. No. Cuando ella conoce a su pueblo y su familia y la gente que vive en la misma aldea, está ahí y está, digamos, anfitriona a estos momentos. Al venir Jesús y decir, quitar la piedra, ella hubiera dicho, seguro, gracias Jesús por venir. Mira esto. Todo el mundo, vamos a dejarle al Señor hacer lo que solo Él... Seguro que va a decir esto. No. Objetó. La hermana, que envió el mensajero para traer a Jesús, para que no sucediera la muerte de su hermano, porque tenía amor para él, Jesús, y poder y autoridad. Y ahora está, pero en el momento clave no pudo. Y a veces llegamos a estos momentos. Es como si Jesús viniera y dijera, pues mira,
quitar la piedra. Y ella dice, uy, Señor, espera un segundo, dame el micrófono. Escuchen todos, gracias por venir. Gracias por vuestros llantos. Y gracias para... Señor, si esperas un segundo, si me permite. Solo quiero decirles a ustedes que mi hermano está muerto, pero de 4 días. Que todo el mundo sabe que esto es 100% muerto, ¿no? Entonces, solo quiero... Es que huele ya. De 4 días. Solo para que sepáis. Porque no sé lo que va a hacer Jesús, pero eso va a ser difícil. Esto ya es tarde. Si hubiera estado aquí antes, pues quizás, pero quién sabe. Pero ahora está, pero como llega tarde y no sé. Entonces, gracias por venir. Ahora, Señor, objeto. En vez de criticarle a ella, asegurémonos que no lo vamos haciendo lo mismo nosotros. Que en el momento, en el instante, cuando tú necesitas expresar la fe que tienes en Jesús, asegúrate que en este momento no tomes un paso atrás solo para estar un poco más tranquilo y no hacer el ridículo. Y si pongo mi fe ahora, ¿qué pasa si no pasa bien esto? ¿Qué van a decir la gente de mí? O sea, voy a tomar un paso atrás y dejar que Jesús haga lo que el Señor haga, pero yo no quiero meterme en estas cosas. Esa no es fe. Y aquí tenemos hermanas, aquí tenemos los santos discípulos, los elegidos del Señor. Y entre sí, ninguno de ellos tiene una fe sencilla. Todos se complican la vida y así somos nosotros. Entonces viene el cumbre de la historia. En el versículo 43, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, ven fuera! Y claro, segurísimo, silencio. Los negativos, los críticos, los criticones, silencio. A ver lo que pasa ahora. Las hermanas, una de ellas, bueno, si esto sale bien, yo me quedo en ridículo ahora por la cautela. Es que la gente, silencio, hasta oír el movimiento dentro de la tumba. Y luego quitan la piedra y sale Lázaro, muerto 4 días, vivo, andando, y ahí está. Y tengo que deciros esto, menos mal que Jesús se limitó a nombrar a Lázaro. Porque si Jesús se dirige a las tumbas, a los sepulcros, si se enfrenta con la muerte, todos los cadáveres hubiera sido como Michael Jackson en Thriller. Tal es la autoridad y el poder de una palabra de Jesús. Se limitó a hacer solo una resurrección en ese día. Si Jesús puede llegar supuestamente tarde, si Jesús no está en Barcelona hoy, está en otro sitio, es mentira, está en todo lugar, en todo momento. Si hay temores en otras personas y confusión en otras personas, generalización y todo esto, generales, pero si la fe en tu vida es sencilla y simple y como la fe de un niño que se lanza a su papá, sabiendo que papá le va a recoger, no se complica, no lo analiza, la fe está por dentro. Y por cierto, no complicamos la vida y la fe de los niños, porque ellos tienen una fe sencilla y pura. Somos los mayores que les complicamos esa sencillez para ser cautelosos y decir, mira, no te preocupes si oras al Señor, pero no resulta, está bien el Señor. No, dice, gracias por orar por la abuela. Gracias por orar por X y esta persona. Gracias por orar por un trabajo, por tu papá. Y no darles pues todas las razones de lo que voy a hacer después. Solo tener una fe sencilla y de niño en Jesucristo es lo único que se nos pide. Y la clave de toda la historia es el versículo 40. ¿Te acuerdas cuando la multitud decía, mira, si lo vemos, si soluciono esto para Lázaro,
pues entonces creeremos. Mira la clave de la historia en el versículo 40. No te dije, dice Jesús, que si crees verás. No si verás puedes creer, sino si crees verás la gloria de Dios, contestó Jesús. Hillsong Barcelona, el Señor nos llama a la sencillez, la humildad, una fe simple, una fe pura, una fe limpia, sin añadir condiciones, sin complicarnos la vida. Si el Señor lo dice, vamos a creerlo. Que salga de nosotros confesiones y palabras de fe, no palabras vacías, sino palabras de fe, pero fe como lo hizo Jesús. Él venció al miedo, la confusión, el fatalismo, las condiciones, las generaciones, la esperanza para otro momento, el cinismo, la crítica, la cautela y las excusas, y hasta venció a la muerte en sí, porque Jesús es capaz de hacerlo todo, pero capaz de hacerlo en tu vida, en este momento, porque tu fe es una fe presente. Vamos a darle al Señor un aplauso de fe por quien es, por lo que va a hacer, en el nombre de Jesús. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, en Madrid o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.